para apoyar la transición energética y en la descarbonización del mundo. Em, pero bueno, vamos a hacer lo posible por explicar de la mejor manera todos estos tipos de proyectos e iniciativas que empresas como las que ustedes representan pueden aportar a la matriz energética nacional y a distintos frentes. Em, ahora sí. Bueno, yo vengo en representación de C Neutral. Nosotros somos una empresa que tiene 5 años en el mercado. Nosotros prestamos servicios de sostenibilidad, acompañamos en todo el proceso de sostenibilidad y descarbonización de las empresas. Tenemos un ecosistema bastante amplio en el cual nos acoplamos con distintos actores del mercado y representantes de distintos ámbitos sectoriales que nos permiten tener como una visión general y global de descarbonización y mitigación de gases de efecto invernadero. Nuestra agenda va a ser un poco corta pero concisa. Vamos a tener un pequeño acercamiento a lo que es el mercado de carbono, los proyectos de carbono de una manera general. Nos vamos a enfocar en las soluciones basadas en tecnología, proyectos tecnológicos y tipos de proyectos aplicables dentro de estos mecanismos. Y vamos a pasar a hacer un repaso de los pasos que se deben tener en cuenta y los pasos que se deben seguir para certificar uno de estos proyectos. Vamos a hablar sobre un caso de éxito particular para mostrarles lo que es la realidad de este mercado y del mundo de proyectos de mitigación en el país. Y al final vamos a tener una seccioncita de preguntas, si quieren los van dejando en el chat mientras tanto y al final los podemos abordar una a una. Entonces, para iniciar, vale aclarar lo que es un proyecto de carbono. Un proyecto de carbono básicamente es un proyecto que gracias a su implementación me va a permitir evitar o reducir emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera. Em, los proyectos pueden ser de distintos tipos, pero todos tienen esa gran característica que es que ayudan al abatimiento de las emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, ¿qué generan estos proyectos de carbono? Por la implementación de un proyecto de carbono, que ya más adelante les voy a mostrar que no es nada descabellado ni nada que todos conozcamos. eh, Gracias a esa implementación, voy a poder certificar que mi proyecto está aportando al medio ambiente en la generación de créditos de carbono, es decir, en la disminución o remoción de 1 tonelada de dióxido de carbono equivalente a la atmósfera. Eso es básicamente lo que sería un proyecto de carbono, un crédito igual a 1 tonelada removida o evitada de la atmósfera y son certificados o créditos que se pueden comercializar. Ya más adelante les voy a comentar en qué se pueden utilizar, cómo se comercializan estos certificados y demás características. Un proyecto de carbono puede estar registrado en algún estándar de certificación durante 10 años, dependiendo cuál sea el estándar en el que está inscrito, pero eso lo vamos a profundizar un poquito más adelante también. Esto es como para darles una idea de lo que sería. Ahora, el conjunto de los proyectos de carbono hacen lo que es el mercado de carbono. Eh, el mercado de carbono nació aproximadamente hace 20 años, más o menos, por allá en los inicios de los años 2000, gracias a la implementación del Mecanismo del Desarrollo Limpio de las Naciones Unidas. Em, lo que hizo este mecanismo fue delinear unos pasos para certificar proyectos que representaran remociones o reducciones de gases de efecto invernadero y desarrolló muchas metodologías, perdón, para cuantificar estas reducciones o estos aportes positivos al medio ambiente. Eh,
Este mercado, como todos, es un sistema, es un mecanismo para compra y venta, ¿no? En este caso, nuestro bien o servicio que se comercializa son estas reducciones de emisiones de gases de efecto invernadero. En palabras simples, como para ponerlo en palabras que todas las entendamos, eh, las personas o las empresas que contaminan, que tienen una operación muy carbono intensiva, son los que están comprando los certificados, y quien reduce o evita estas emisiones son los que obtienen un ingreso. Yo sé que muchas personas han escuchado acerca de distintos escándalos, por decirlo así, que ha tenido el mundo de carbono, que son emisiones que a veces no pueden ser contabilizadas como reducciones, o distintos tipos de problemas que se han tenido con estos proyectos, pero yo les propongo que lo hagamos de esta manera. Si yo estoy desarrollando un proyecto que va a reducir emisiones del ambiente, que va a ayudar a promover la transición energética del país, y hay una empresa que está contaminando y que por las condiciones de su mercado le es imposible descarbonizarse de una manera inmediata, pero que ellos quieren aportar a que otros proyectos que sí puedan tener estas reducciones cuantificables y verificables se desarrollen con mayor facilidad y que se puedan ver beneficiados económicamente. Pues eso es una manera muy clara de cómo pueden haber sinergias dentro de la industria para este tipo de procesos de descarbonización. Entonces, veámoslo de esa manera. Si yo estoy contaminando y tengo la posibilidad de apoyar un proyecto que reduzca emisiones de gases de efecto invernadero, y lo puedo apoyar económicamente, buenísimo. Esta empresa va a hacer un pequeño aporte a lo que yo no estoy pudiendo hacer, como poderlo ver de esa manera. Eh, Ahora, el mercado de carbono se divide en dos. Un mercado voluntario, que es todas estas empresas que quieren de manera voluntaria, sin estar obligadas a hacerlo, compensar su huella de carbono, compensar sus emisiones de gases de efecto invernadero, compran créditos o certificados de carbono para apoyar proyectos de mitigación. Los proyectos puedan ser viables financieramente, puedan seguir aportando reducciones o evitar emisiones de gases de efecto invernadero. Eh, y existe también el mercado regulado. El mercado regulado, para nuestro caso, en Colombia está regido por el impuesto al carbono y el mecanismo de la no causación del impuesto al carbono. Eh, para las personas que no conocen cómo funciona este mecanismo en Colombia, les voy a dar como una explicación un poquito laxa de lo que significa. Los grandes consumidores de combustibles fósiles en el país están obligados a pagar un impuesto por cada tonelada de dióxido de carbono que emiten a la atmósfera por el consumo de este combustible fósil. Entonces, por el Ministerio de Ambiente se tienen unos lineamientos de cuánto es ese impuesto por tonelada. Entonces, las empresas mes a mes tienen que hacer esos pagos o retenciones. Em, pero hay una cláusula dentro de esta ley del impuesto al carbono que permite que las empresas puedan no pagar el 50% de este impuesto si compensan ese 50% de emisiones con créditos o bonos de carbono. Entonces, esto es un mercado que está muy desarrollado en el país, es un mercado que se mueve bastante, y es lo que cabe dentro de lo que se llama el mercado regulado. Eh, Acá les hago un pequeño zoom de lo que es el mercado de carbono en Colombia y lo que significa el mercado regulado en el país. Es como el nicho principal de los certificados que se generan en el país, de los certificados de carbono. Em, Esto es información pública. Esta información está disponible en la web de Asocarbono y en la web del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
Son cifras que se obtienen trimestralmente generalmente. Hasta el momento en el país tenemos un total de 244 proyectos de carbono, proyectos que reducen o evitan emisiones de GI. Y en la parte derecha podemos ver un resumen cumulativo de lo que de lo que ha sido el mercado de carbono regulado en el país. Hasta el momento, desde el 2017 que entró en vigencia la ley anteriormente mencionada, eh, se han compensado 120 millones de toneladas de CO2 equivalente. Esto es una gran cantidad. Yo no creo que muchos otros sectores tengan la capacidad de descarbonizarse a esta escala y de esta manera si no hubiera sido posible por los certificados de carbono. Em, y el gobierno hace unas estimaciones de que desde el 2017 a la fecha, el mercado de carbono ha tenido transacciones, movimientos o ganancias por 1,2 billones de pesos. Esto es una cantidad de dinero interesante, ya que lo que busca el impuesto al carbono es precisamente que este dinero recaudado se pueda invertir en proyectos de mitigación y adaptación al cambio climático en el país, pero los bonos de carbono lo hacen directamente, no están directamente relacionados con el gobierno, entonces es como una manera de ganar doblemente para el ambiente acá en el país con este mercado de carbono. Em, el mercado de carbono en el mundo es un mercado, como les comentaba hace un momento, bastante grande. Desde hace más de 20 años se han generado alrededor de 2.000 certificados de carbono. Estos son 2.000 toneladas de CO2 evitadas o secuestradas. Eh, Vemos los colorcitos del mapa en todos los países en los cuales hay proyectos de carbono registrados y que están activos actualmente. Y países como Colombia tienen una buena presencia dentro de este mercado. Nos movemos mucho gracias al impuesto del carbono, pero también tenemos una gran participación en el mercado voluntario. Le podemos vender certificados de carbono de nuestros proyectos a distintas empresas alrededor del mundo que quieran compensar sus emisiones y aportar a la descarbonización de sus operaciones. El ecosistema del mercado de carbono es un ecosistema bastante integral, ¿no? Eh, Tenemos desde los gobiernos hasta las asociaciones. Los gobiernos, en este caso, eh, actúan como entes reguladores, como es el caso de Colombia para el mercado del impuesto. Eh, Cabe aclarar que el gobierno, a pesar de que tiene participación dentro del mercado de carbono, no regula los precios de los certificados de carbono. Solamente regula la manera en la cual se van a utilizar los certificados y cómo se van a representar estos en los aportes tributarios que tienen que hacer las compañías. El gobierno no regula el precio de los certificados o créditos de carbono en el país, entonces eso es importante tenerlo en cuenta. Es un mercado de oferta-demanda que se da como cualquier otro tipo de mercado, ¿no? Em, Tenemos también los estándares de certificación. Los estándares de certificación son estos lineamientos que me dicen qué tipo de proyectos puedo certificar, qué tipo de proyectos pueden emitir certificados de carbono. Los organismos de verificación y validación son entidades em, son terceras partes dentro de este ecosistema y ellos se encargan de validar y verificar que los proyectos cumplan con las reglas de los estándares, que cumplan con ciertos estándares técnicos y tecnológicos para el monitoreo de las operaciones de los proyectos que estoy certificando y son los que dan la última palabra en decir si mi proyecto efectivamente está aportando positivamente a la reducción o está evitando que se generen emisiones de gases de efecto invernadero.
Muchos de los estándares tienen su propio registro, su propia plataforma de registro. Otros tienen un registro aparte de su página principal. Entonces, por eso es importante mencionar a los registros dentro de este ecosistema. Los proyectos, claro, son el eje principal dentro de este mundo del mercado de carbono. Em, Tenemos los desarrolladores que pueden ser los mismos dueños de los proyectos o empresas como Neutral que apoyan a los dueños de proyectos en llevar a cabo la realidad de emitir certificados de carbono y comercializarlos. Tenemos brokers, al ser un mercado dado por la oferta y demanda, entonces hay empresas específicas encargadas de comercializar los certificados. Esto puede ser por plataformas de trading, el voz a voz, recomendaciones. Entonces, los brokers también hacen parte y muy importante dentro de este mercado porque si no se comercializan estos certificados, pues mi proyecto no va a tener estas ganancias adicionales que yo estoy esperando, ¿no? Y tenemos entidades como Asocarbono, que es una asociación nacional en el país que agremia o agrupa a todos los eh, entes interesados en hacer parte de este mundo del carbono en el país. Em, Nuestro foco de hoy son los proyectos basados en tecnología, pero cabe la pena resaltar que muchas de las reducciones se dan por proyectos basados en la naturaleza. Entonces, quería presentárselos también así de manera muy general para que los tengan en cuenta y sepan que existen. Son proyectos que están 100% enfocados en conservación de bosques, en replantaciones, en conservaciones de manglares y demás. Entonces, estos proyectos también tienen un gran impacto dentro del mercado de carbón. Y dentro de los proyectos basados en tecnología tenemos los que ya se están imaginando que son de energías renovables, hay otros que son de eficiencia energética, proyectos enfocados a la industria y proyectos enfocados en recuperación de metano de procesos agroindustriales. Em, y en la parte derecha vemos que hay una listica de estándares internacionales. Estos son, por decirlo así, de los pilares principales que tenemos dentro del mercado de carbono. Estos estándares son los que me delimitan las reglas y me dan las metodologías que yo puedo implementar para demostrar que mi proyecto efectivamente puede emitir los certificados de carbono. Los internacionales muy reconocidos como Berra, Gold Standard eh, y otros relativamente nuevos como los tres que vemos abajo que son Puro Earth e Isometric. Son estándares rigurosos que todos están basados en tecnología, todos tienen procesos de consultas públicas de sus procesos, de protocolos, de metodologías. Entonces están siempre abiertos al feedback de todos los sectores de la economía para ser cada vez mejores. En Colombia tenemos hasta el momento tres estándares principales. Estos son Ser Carbono, Biocarbono y Colcex. Em, Hay muchos proyectos registrados y la mayoría aplican o venden sus certificados en el mercado de la no causación del impuesto del carbono. Entonces, estos estándares nacieron para dar solución a ese problema porque antes no teníamos perdón, proyectos dentro del país. Los que habían se vendían a unos precios competitivos para su momento en el mercado internacional, en el mercado voluntario. Entonces, estos estándares nos permiten tener como más posibilidad de dar abasto a esta demanda que hasta ahora va en 120 millones de certificados de carbono. Em, Ahora sí, entrados en materia, los proyectos que pueden ser aplicables o pueden ser elegibles para
certificarse bajo un estándar de carbono, emitir certificados, comercializarlos y tener un ingreso adicional que cierren su caja, acceder al mundo de carbono y demostrar que efectivamente están haciendo aportes positivos a la descarbonización. Eh, Estos son los principales. Sin embargo, existen muchas metodologías que hay que evaluar caso a caso para saber si mi proyecto es aplicable o no. Estos son algunos de los proyectos bastante tradicionales con los que prácticamente se inició el mundo del carbono y los cuales obtuvieron sus primeras metodologías de cuantificación. Los proyectos de energía solar en su momento, bajo el mecanismo de desarrollo limpio, muchos proyectos de energía solar y energía eólica alrededor del mundo cerraban financieramente gracias a la venta de los certificados de carbono. Entonces, esto fue lo que le dio el impulso a este mercado y a estas tecnologías para ser parte de matrices energéticas de distintos países del mundo, como India, China, e incluso Colombia, ¿no? Em, los proyectos de energía solar todavía pueden ser registrados dentro de los estándares de carbono. Sin embargo, como ya les comentaba, se volvieron una práctica común, entonces ya son cada vez más baratos de implementar. em, Igual pasó con la energía eólica, a pesar de que en Colombia no tenemos muy desarrollada la parte de energía eólica dentro de nuestra matriz energética. En muchas partes del mundo ya se toma como práctica común. Entonces hay que evaluar caso a caso de cada proyecto eólico a ser registrado en Colombia para ver si es elegible dentro de un esquema de carbono. Las hidroeléctricas en Colombia, tenemos en el momento varias hidroeléctricas certificadas. Estos proyectos son PCHs, es decir, centrales hidroeléctricas sin reservorios de agua. Em, Nos ayudaron mucho a crecer el mercado de carbono en el país, ya que son proyectos que se empezaron a desarrollar para dar respuesta a unas necesidades de demanda energética creciente en el país y en su momento era como la fuente la principal fuente de energía alternativa que teníamos acá en el país. Em, También existen proyectos por cambios de combustible. Si yo dentro de un proceso, dentro de mi compañía de gran escala, cabe aclararlo, cambio un combustible por otro menos carbono intensivo, obviamente voy a tener una reducción significativa de emisiones. Si logro demostrar y cumplir ciertos requisitos, este tipo de proyectos también puede ser certificado y puede ser elegible para emitir certificados de carbono. Proyectos de eficiencia energética también, reemplazo de equipos, arreglo de equipos antiguos, medidas en mis flotas de vehículos o en mis flotas de barcos para que cada vez utilicen menos combustible. Todo este tipo de proyectos también a gran escala pueden ser certificables bajo un estándar de carbono. Eh, Hay otro tipo de proyectos también muy bonitos que tenemos afortunadamente dentro del país y son los proyectos de recuperación de metano. Estos proyectos están enfocados en dos sectores en este momento, que son los de rellenos sanitarios y procesos de biodigestión. No sé si lo sepan, pero el relleno sanitario más grande que tenemos en el país, el relleno de Doña Juana, que es de acá de Bogotá, está certificado bajo un estándar de carbono. Este es un proyecto enorme que emite grandes cantidades de metano al ambiente. Entonces ellos lo que hacen es recuperar ese metano del relleno sanitario, hacerle un tratamiento, generar electricidad con este metano recuperado, con este biogás, y los excedentes se transforman en CO2, que en últimas está emitiendo CO2 también, pero es un gas menos contaminante que el metano. Entonces,
Ese es un proyecto muy bonito que se tiene acá en el país y que emite certificados desde hace algunos años y bueno, se espera que siga emitiendo durante algunos más. Y los procesos de biodigestión en los cuales se tratan aguas residuales, productos líquidos o sólidos provenientes de industrias del agro principalmente, eh, donde ustedes saben que existen las lagunas enormes donde las empresas agroindustriales necesitan esperar que estos subproductos o desechos se transformen en algo que puedan arrojar a los ríos o que puedan arrojar de vuelta a los campos para fertilizar. Si se hace un adecuado manejo, si se hace un adecuado proceso de biodigestión, se recupera también gran parte de ese metano que de otra manera hubiera sido emitido directamente al ambiente. Entonces, estos proyectos también son muy chéveres, muy interesantes de implementar y de hecho tenemos varios ya puestos en marcha acá en el país. Eh, los proyectos de transporte, en su momento, cuando se empezaron a desarrollar los sistemas integrados de transporte, los mercados de carbono empezaron como a darles doble clic a este tipo de proyectos y se desarrollaron unas cuantas metodologías para certificar que el uso eficiente de transporte dentro de las ciudades podía generar reducciones de gases de efecto invernadero. Entonces, en su momento, se crearon unas metodologías que permitían certificar sistemas integrados de transporte como Transmilenio o Megabús en Pereira, perdón, que son bastante parecidos. Entonces, lo que se hacía era analizar la línea base de los buses o distintos tipos de transporte que se utilizaban antes y cómo con un adecuado manejo del transporte dentro de una ciudad se pueden tener reducciones de dióxido de carbono. Esto se hizo en su momento. Los proyectos de metrocables también pueden ser certificables. En este momento México está certificando el metrocable que hizo en la Ciudad de México bajo un estándar internacional. Entonces, eso también es uno de los ejemplos de proyectos que podemos tener incluso acá en el país, ¿no? Em, Ahora, existen ya otro tipo de proyectos que son un poquito más novedosos, que son proyectos que todavía pueden ser fácilmente registrables dentro de los estándares de carbono porque todavía no son una práctica común, como por ejemplo la captura directa y almacenamiento de carbono. Existen metodologías y proyectos que capturan dióxido de carbono directamente por tecnologías que son nuevas o están desarrollándose y lo almacenan de distintas maneras. Se meten pozos en el subsuelo, se utiliza para construir otros materiales o se filtra y se emite directamente a la atmósfera con menos carga de CO2. Este tipo de proyectos también son certificables. Como son proyectos un poco caros de implementar dado la rarez de la tecnología, entonces no hay muchos registrados en este momento. Em, También les quería hablar de los proyectos de plásticos. Estos proyectos son enfocados a la economía circular. Existen algunos estándares dentro de los nacionales e internacionales que permiten certificar y emitir créditos de plástico. Son muy parecidos, funcionan de la misma manera como funciona un proyecto de carbono, pero en términos de plástico. Se los quería mostrar también porque en Colombia tenemos muchas empresas y muchas industrias que están reutilizando plásticos. El solo hecho de recolectar plásticos del mar, por ejemplo, o de ríos, podría ser certificable bajo un estándar de carbono si se le da una disposición final correcta. Entonces, si alguien tiene un proyecto de plástico, valdría la pena revisar su potencial para emitir certificados de plástico. Como son proyectos novedosos también,
muchas empresas están dispuestas a pagar un poquito más por cada certificado de plástico en este caso. Hay otro proyecto muy bonito que es de estufas eficientes. Este tipo de proyectos está ampliamente empleado o implementado en África, donde muchas familias todavía tienen que utilizar em, leña para pues, cocinar sus alimentos día a día. Entonces ellos lo hacen en piedritas, abajo prenden la madera, pero este proyecto lo que busca es entregar estufas eficientes. Hay muchas empresas que están financiando la compra de las estufas o les ayudan a los campesinos a financiar las estufas. Y claro, por la implementación de este tipo de tecnología se reduce la cantidad de madera que tienen que utilizar los campesinos para cocinar sus alimentos. Entonces se ven disminuidas las emisiones de gases de efecto invernadero. Este es un proyecto muy bonito, me gusta hablar mucho de él porque tiene una parte social muy linda. Tienen que tener en cuenta también que dentro del mundo de carbono la parte social y el impacto a los objetivos de desarrollo sostenible es indispensable. Demostrar que mi proyecto está ayudando a las comunidades más allá de entregarles un aire limpio, descarbonizar su atmósfera, es algo que es importantísimo para todos los estándares y que a todas las compañías y a todas las empresas les sirve también tener esa parte de apoyo y soporte a todas las comunidades que se ven influenciadas por la implementación de todos los proyectos. En Latinoamérica también tenemos algunos, creo que en Centroamérica ya hay un par de proyectos de estufas eficientes que están emitiendo certificados de carbono. En Colombia se podría hacer también porque mucha de nuestra población rural claramente depende de la madera para poder cocinar sus alimentos día a día, entonces sería una tecnología bastante linda de desarrollar en el país. La energía solar térmica. En Colombia creo, si no estoy mal, hasta el momento no tenemos ningún proyecto de energía solar térmica. Conozco uno muy grande en Chile, algunos en España y en Estados Unidos, pero al ser proyectos caros y necesitan de cierta cantidad de requisitos técnicos muy importantes para poderse desarrollar, no es como tan atractivo, pero este tipo de proyectos, dado el caso de que se desarrollara en el país, serían los primeros en su tipo dentro de la matriz energética, serían altamente elegibles también para proyectos de carbono, al igual que los proyectos de energía geotérmica. En Colombia hay proyectos de exploración del recurso para medir el recurso geotérmico que tenemos. Sin embargo, no hay nada a gran escala que permita tener un aporte considerable de generación eléctrica de este tipo de tecnologías. Entonces, también podría ser elegible para un proyecto de carbono. Y quería dejar de último los proyectos de biochar, quería dejar como la cereza del pastel, porque son proyectos bastante interesantes, son unos proyectos que son bastante novedosos, a pesar de que el biochar o biocarbón se viene implementando desde hace ya muchos años en distintas partes del mundo. Eh, Recientemente, hace pocos años, los estándares de carbono y todas las empresas que están preocupadas por la descarbonización le empezaron como a poner la lupita encima. Los proyectos de biochar lo que hacen básicamente es convertir residuos, valga la pena aclarar, los residuos biomásicos de distintos procesos agroindustriales, eh, convertir estos residuos en carbón vegetal. Este carbón vegetal tiene unas características totalmente diferentes al carbón mineral o al carbón normal que utilizamos para el asado del domingo. Em, es un carbón que ayuda a secuestrar dióxido de carbono en el suelo, que ayuda a retener más nutrientes en el suelo y que permite tener unos cultivos, unos bosques muchísimo más productivos y más saludables.
Entonces, son proyectos muy bonitos que también incluyen un aspecto social importante porque muchos de los productores de estos residuos en el país son campesinos, pequeños campesinos, que se podrían ver beneficiados por este tipo de iniciativas. Em, Dentro del mundo del carbono, el biochar está dentro de lo que se considera como remociones o captura de CO2, de dióxido de carbono. Entonces, una vez el biochar está en contacto con el suelo, empieza a retener dióxido de carbono que se va a quedar en el suelo por más de 100, 200 años. Entonces, es algo bastante interesante, algo que están empezando a gestionar de manera activa en el país. Muchas empresas ya están interesadas en generar biochar, en generar certificados o créditos de biochar y muchas empresas de tecnología que, que tienen operaciones a nivel global, que son empresas que por su condición se les hace un poquito complicado tener medidas que les ayuden a reducir sus emisiones directamente, apoyan este tipo de proyectos. Muchas empresas del calibre o la talla de Microsoft o de Google apoyan este tipo de iniciativas, apoyan a que se desarrollen plantas a nivel industrial para convertir residuos de biomasa en biochar. Esto se hace por medio de pirólisis, que es un proceso de combustión sin presencia de oxígeno. Esto es lo que ayuda a que se genere el biochar y que no haya emisiones de gases de efecto invernadero en el proceso de producción del biochar. Entonces, son proyectos muy bonitos, muy interesantes y desde el punto de vista del carbono son bastante rentables. Son certificados que se están vendiendo muy por encima de la media del precio normal de los certificados de carbono normales. Entonces, si alguien quiere arrancar con un proyecto de estos, la verdad es que ese es el momento para hacerlo. Es la tecnología que está como de punta en este momento en el área de remociones y está siendo muy bien pago en los distintos mercados internacionales. Este tipo de proyectos sí está enfocado básicamente en los mercados voluntarios, pero como les comentaba, empresas muy grandes les encanta este tipo de iniciativas porque se puede mostrar científicamente y de manera medible, trazable, que efectivamente se está capturando dióxido de carbono en los suelos. Entonces, eso les quería comentar sobre los proyectos basados en tecnología. Em, Ahora, los certificados de energía renovable. Em, si mi proyecto de energía no pudo ser registrado bajo un estándar de certificación de carbono, porque ya es práctica común, porque es pequeño, porque no tengo los recursos para hacer la implementación, existe también un tipo de certificación, el cual me permite certificar la energía renovable generada por mi proyecto. Entonces, al igual que muy parecido a los estándares de carbono, existen estándares de certificación de energía renovable. Lo que este estándar me permite hacer es entregarme un certificado por cada megawatt hora que yo generé con mi proyecto. Entonces, un megawatt hora que yo generé con mi proyecto equivale a un certificado de energía renovable. Ese certificado, al igual que los certificados de carbono, se pueden comercializar también, se venden dentro de un mercado muy específico. Hay empresas que lo compran porque sí o sí están comprometidas a hacer uso de energía renovable al 2030 o algunas incluso antes. Entonces, son certificados que les sirven a compañías para alcanzar sus metas de descarbonización y también les dan unos ingresos extras a los desarrolladores de proyectos de energía renovable. Entonces, todas las tecnologías que existan de energía renovable se pueden certificar bajo este tipo de estándares. Eso sí, hay que tener en cuenta ciertos tipos de condiciones, de elegibilidad y aplicabilidad, pero pues eso se tiene que evaluar caso a caso.
Entonces, esta también es una muy buena alternativa para todas estas empresas que tengan sus proyectos solares o eólicos o hidroeléctricos incluso en marcha, que quieran tener un ingreso extra. em, si quieren, nos pueden dejar sus datos, sus contactos y les podemos dar más información acerca de cómo podrían certificar su proyecto. Em, y les voy también a mostrar resumidamente cuál es el proceso para certificar un proyecto de carbono. Entonces, inicialmente, sí o sí tenemos que tener un análisis de factibilidad. Tenemos que saber si la escala de mi proyecto es la ideal, si hay una metodología que aplique a mi proyecto, si el país en el que estoy es aplicable para la metodología o para el estándar. Este paso es fundamental para yo no empezar un camino que a lo mejor no vaya a tener salida después. Una vez ya estoy seguro de que mi proyecto es elegible, es aplicable a un estándar de carbono y tengo una metodología aplicable, tengo que empezar a diseñarlo, redactar una documentación, hacer unos cálculos eh, y tengo que hacer un preregistro de mi proyecto. La mayoría de los estándares piden que cuando yo voy a registrar un proyecto, este tenga que estar preregistrado. Algunos piden que esté para consulta pública, para comentarios públicos por un periodo de más o menos 30 días. Entonces, para esta instancia ya tengo que tener toda la documentación lista. Luego hay que pasar por un proceso de validación con uno de los organismos de validación y verificación que les comentaba anteriormente, que son terceras partes. En Colombia tenemos varios, uno de ellos muy reconocidos, que todo el mundo creo que ha escuchado, Silicon Tech. Hay otros que se llaman SGS, AP Plus, entonces hay muchos eh, entes de validación y verificación a los cuales podemos acudir acá en el país. Una vez ya está mi proyecto verificado, validado, perdón, tengo que empezar a monitorear, implementarlo de una manera adecuada y garantizar que durante la vida útil de mi proyecto se vayan a poder generar las reducciones o secuestros de emisiones que yo me comprometí a hacer desde el principio. Una vez yo haya cumplido esto, periódicamente puedo o tengo que pasar por un proceso de verificación, otra vez con una OBB tipo Icontec, donde ellos van a realizar un análisis cuantitativo y cualitativo de todo lo que ha sido mi proyecto hasta ese momento y son los que me van a decir si efectivamente mi proyecto puede emitir los certificados o no. Una vez ya los tengo emitidos, puedo pasar a la parte interesante que es la comercialización de esos certificados y la monetización de todos estos esfuerzos. Em, por cuestiones de tiempo y espacio, pues no les puedo poner como los costos aproximados, pero em, cada estándar y cada bebé tiene costos diferentes que hay que evaluar también dependiendo del proyecto caso a caso. Eh, el proceso de certificación para emitir certificados de energía renovable es un poquito más sencillo que el anterior. También tengo que tener un análisis previo para saber si mi proyecto es elegible. Hay que evaluar ciertas condiciones contractuales. Hay que evaluar si el proyecto tiene PPA, si no tiene PPA. Entonces, hay que tener varias cosas en cuenta. Eh, una vez ya estoy seguro de que mi proyecto va a ser elegible, tengo que abrir la cuenta dentro del registro y registrar el proyecto. Esto tiene un fee, generalmente no es tan alto. Tengo que implementar mi proyecto, tengo que generar cierta cantidad de energía para poderla verificar. En este caso no existe un organismo de validación y verificación como tal. em, sino que existen unos entes emisores, perdón, por país. Entonces, en Colombia, el ente emisor es el que se va a encargar de hacer esa revisión de que mi proyecto efectivamente generó cierta cantidad de electricidad. Esto generalmente se verifica por las plataformas de XM. Si XM da el respaldo de que se generó cierta cantidad de electricidad, entonces los emisores ya tienen la tranquilidad de poder emitir los certificados y entregármelos para comercializarlos.
Estos son certificados que tengo que comercializar año a año porque tienen un plazo, como una fecha de caducidad que tengo que tengo que respetar. Entonces, las empresas los compran generalmente a final de año para compensar su consumo de ese año y para demostrar que su consumo de ese año fue de fuentes de energía renovable y poderlo poner en sus reportes de sostenibilidad. Eh, un proyecto muy interesante que les queríamos presentar es una hidroeléctrica eh, que se llama Alejandría. Es una hidroeléctrica que queda en el municipio de Alejandría, Antioquia. Nosotros estamos trabajando con ellos desde hace un par de años en la implementación de su proyecto de carbono. Ellos hicieron algo muy interesante y fue que a su proyecto inicial, que tenía una capacidad instalada de 15 megawatts, em, y que tenía ya toda una infraestructura construida, hicieron un doble aprovechamiento de ese caudal efluente que salía de la casa de máquinas. Entonces, ese caudal se aprovecha nuevamente en una casa de máquinas subyacente a la inicial y se le adecuó una capacidad instalada adicional de 2 megawatt hora extra. Entonces, es un proyecto muy interesante que no tuvo que desviar el cauce del río nuevamente, simplemente utilizó lo que ya se estaba empleando del cauce original y bueno, ayuda a que exista más electricidad renovable en la matriz energética nacional y permite emitir certificados de carbono para, ellos se enfocan mucho en proyectos sociales y ambientales. Entonces ellos tienen un área de influencia de 3 municipios aledaños a su proyecto, a los cuales apoyan activamente con actividades sociales, ayudan a las distintas casas de ancianos. Recientemente compraron unas hectáreas para conservarlas y poder tener como un incremento en en la biodiversidad de la zona. Entonces, es un proyecto muy lindo, muy chévere, que gracias al estímulo de los certificados de carbono ha tenido un impacto social bastante interesante en los municipios aledaños y su zona de influencia. Em, Esto era lo que les queríamos comentar el día de hoy. Ahorita sí los escucho. Todas las consultas que tengan, por favor, déjenmelas saber. Si no se las puedo contestar ahorita por tiempo, por desconocimiento, me comprometo a enviárselas por correo electrónico. Así que, bueno, ahorita sí es la parte de ustedes para que me consulten, por favor. Vale, sí. Les dije que ya tengo que contestar. Bueno, vamos a revisar el chat. Creo que ya había algunas contestadas. Pero ya, entonces preguntas. Vale. Yo creo que ya contesté. Dentro de los proyectos certificables, ¿cómo aplican los casos de captura de carbono CCU? No sé muy bien a qué te refieres con CCU, pero como te comentaba, los proyectos de captura de metano, si son basados en tecnología, se pueden certificar, ¿no? Déjame, ya reviso a qué te refieres con CCU, porque la verdad no me queda muy claro. O si quieres me puedes escribir en el chat, por favor, a qué te refieres con CCU. Buenas, Esteban, habla Alejandro. ¿Sí me Hola, Alejandro. escuchas? Bien. Sí, estoy escuchando. Bueno, no, CSU es Carbon Capture and Utilization, ¿no? Ok. Finalmente, que no lo había visto al inicio en las primeras diapositivas, ya después le diste un despliegue a ese punto en particular, que tiene que ver es de una fuente de emisión fija actual con un combustible conocido y demás. Yo le hago un proyecto en particular para capturarle ese CO2 sin cambiar de combustible, no estoy cambiando nada de la receta, solamente Ujú. es la captura y la utilización de ese dióxido de carbono. Aprovechando la oportunidad de preguntarte también, ¿quién es el beneficiario de esos bonos de carbono, créditos de carbono? Si un tercero, una compañía, no el dueño, no el emisor de la fuente, es quien hace la inversión de la captura.
y utilización. ¿Quién es quien debe presentar el proyecto, sustentarlo y hacer todo el protocolo que tú nos mostrabas? Listo, muchísimas gracias por la aclaración. Bueno, en este caso, eh, el dueño de la infraestructura y la tecnología tendrían que llegar a un acuerdo de quién va a hacer uso de los certificados de carbono. Generalmente el lugar en el cual está instalado el proyecto, las personas que son dueñas de esa tierra son los que tienen que reclamar los beneficios de los proyectos de carbono. Sin embargo, es algo muy abierto a negociación, es muy transparente. Si se llegan a acuerdos entre las partes, cualquiera de los que hayan implementado el proyecto pueden reclamar esas emisiones, solamente que tiene que estar todo de manera contractual y que todo quede muy claro y que no vayan a haber peleas por esos certificados después. Ahora, respecto a la tecnología de captura de una fuente fija, habría que hacer un análisis un poquito más detallado porque la mayoría de las metodologías que existen en el momento son para captura directa de aire. Entonces, tienen que estar cercana a sitios donde haya emisión, más no se refieren a que sea directamente en las fuentes de escape o sí, donde se producen las emisiones. Pero es un proyecto que vale la pena revisar. Si quieres, me puedes dar más información por el chat y me comprometo a darle una revisadita y comentarte acerca de la elegibilidad del proyecto. Perfecto, gracias. Bueno, te tengo. En el caso de los proyectos tradicionales mencionados, ¿existe algún límite mínimo en la capacidad de generación de energía renovable para poder acceder a certificados de carbono? Sí, esa es una muy buena pregunta porque el tamaño en las plantas de energía renovable es, creo que indispensable para poder generar certificados. Eh, De las peores. haciendo, Sin sí, embargo, los gobiernos son cambiantes. Sí. bueno, Pero pues entonces imagínate, los sí, proyectos de imagínate, energía renovable tienen que tener después están mínimo, cambiando. Eso voy a hacer si son fuentes, solares o cambios. eólicos, mínimo Entonces, 9, y entre 8 y 10 megawatt de potencia instalada. Entonces, sí es importante tenerlo en cuenta. Dependiendo del tipo de proyecto, si es una hidroeléctrica que funciona día y noche, 24/7, entonces la capacidad instalada puede ser un poquito menor, pero si es un proyecto solar que solo funciona durante el día, sí, una capacidad mínima de 10 megawatt hora. Bueno, siguiente pregunta. ¿Cómo adquiero bonos de carbono si en mi casa tengo un sistema solar fotovoltaico? ¿Cuál es el procedimiento para adquirirlos y qué costo tienen? Bueno, como les acabo de comentar, es indispensable que para yo poder registrar un proyecto y obtener certificados de carbono con mi proyecto de energía renovable, tiene que ser un proyecto de un tamaño considerable. Estos proyectos tienen que pasar por todo un proceso de certificación que les mostré de manera rápida, pero cada proceso de certificación y cada paso adicional tiene unos costos, los costos de registro, los costos de validación, los costos de verificación y los costos de emisión de esos certificados. Entonces, un proyecto pequeño no va a tener la capacidad financiera para suplir todos estos gastos dentro del proceso de certificación. Entonces, un proyecto residencial lamentablemente no puede aplicar para un proyecto de carbono. Tendría que ser una unión de 1.000, 2.000 personas que se junten y quieran crear un proyecto grande. Esto también es algo importante. Los proyectos pequeños se pueden juntar para hacer uno grande, tienen que tener características similares, entonces es interesante esa parte también, pero no, mi proyecto solar en mi casa no puede emitir certificados de carbono lamentablemente. ¿Cuáles son las condiciones para ser elegible un proyecto de generación de energía?
Las condiciones para que un proyecto de energía sea elegible, bueno, primero tiene que emplear una tecnología de las que les mostré, tiene que tener una capacidad instalada considerable, tiene que estar conectado a la red o tiene que estar suministrando electricidad a una red en específica identificada. em, y tiene que pasar por el proceso de certificación. O sea, lo principal ahí es el tamaño y hay otra cosa que sí se me olvidó comentarles, perdón, que es muy importante al momento de certificación que se llama adicionalidad. Entonces yo tengo que demostrar que mi proyecto es adicional para poder registrarlo en un estándar de certificación. Esto para los proyectos convencionales se tiene que demostrar de manera financiera, es decir, tengo que demostrar que mi proyecto sin los certificados de carbono no me cierra financieramente. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta también. Siguiente pregunta. ¿Cómo están hoy los proyectos de generación de hidrógeno verde en el país? ¿Existe ya una normativa que lo regule? ¿Hoy se comercializan dentro del mercado de carbono bonos por reducción de carbono? Em, sí existe perdón, sí sé que existe una metodología para la producción de hidrógeno verde. em, pero es una metodología bastante limitada. Lamentablemente, la generación de hidrógeno verde no cuenta con una metodología que me permita certificar fácilmente. La que existe hasta el momento es solo una desarrollada por el Mecanismo de Desarrollo Limpio, que obliga a que el hidrógeno que yo estoy generando de manera verde es producto del reemplazo directo de hidrógeno gris. Entonces, para las empresas que estén haciendo hidrógeno verde por su cuenta para comercializarlo, para producir amonía o para exportar, eh, no pueden certificarlo de manera fácil, pero sí se pueden certificar ese tipo de proyectos. Sin embargo, en Colombia todavía no tenemos ninguno y los mercados de carbono tampoco le pusieron mucho la lupa a este tipo de proyectos, lamentablemente. Pero sí, se podría, dado el caso, analizar los proyectos en particular y ver si existe la posibilidad. Siguiente pregunta. ¿Cómo se contabiliza y o se garantiza la veracidad de los créditos de CO2? Bueno, para yo garantizar que los certificados son trazables y que no vaya a haber doble contabilidad, como les mostraba, hay que pasar por dos auditorías. Esas dos auditorías lo que hacen es cerciorarse de que la metodología de cuantificación de reducción o remoción de emisiones se esté cumpliendo a cabalidad, o sea, que yo esté implementando mi proyecto de manera adecuada y que esté haciendo los cálculos de manera adecuada por esa metodología rigurosa que se desarrolló en cada estándar. Entonces, en el mundo del carbono existen problemas de reputación, principalmente para los proyectos basados en naturaleza, porque ahí hay que hacer proyecciones de lo que va a crecer mi árbol, de la cantidad de dióxido de carbono que ha capturado mi árbol, pero en los proyectos basados en tecnología este problema no es tan latente porque es todo muy cuantitativo, o sea, es todo medible, trazable, hay sensores, hay medidores, entonces si yo generé cierta cantidad de electricidad, sí que cierta cantidad de metano, puedo hacer el cálculo exacto de todas mis reducciones de emisiones, entonces por eso mis certificados de carbono son verdaderos y no existen problemas de doble contabilidad o que haya un mal cálculo por ahí. Bueno, siguiente pregunta. ¿Se pueden generar créditos de CO2 con retroactivos? Es decir, si ya hay un proyecto con varios años de inicio de operaciones, ¿se pueden contabilizar los gases de efecto invernadero evitados? Eh,
Sí, la respuesta es sí. Los estándares permiten una retroactividad de certificación de hasta 5 años, dependiendo del estándar. Entonces, si mi proyecto inició hace menos de 5 años, lo puedo registrar y puedo emitir los certificados de carbono de manera retroactiva hasta esa fecha. Pero sí hay que tener en cuenta ciertas fechas, la fecha en la que entró en operación, la fecha en que se empezó a construir, pero sí, sería posible certificar aportes retroactivos. Gracias. Siguiente pregunta. ¿Los proyectos para energía renovable pueden pedir los beneficios tanto de ley 1715 como adicionalmente pedir los beneficios de certificados de carbono? ¿Son aditivos en la práctica? Si no estoy mal, la ley 1715 lo que permite es tener alivios tributarios para la implementación de mi proyecto. Y la respuesta es sí, los dos beneficios pueden convivir. Puedo hacer uso de los beneficios de la ley 1715 y a su vez puedo generar los certificados de carbono. No existe ninguna reglamentación que impida que pueda reclamar ambos beneficios. Gracias. Siguiente pregunta. Ya la hemos contestado, pero digamos, ¿podría haber bonos de carbono para proyectos de hidrógeno? Sí, sí, como les comentaba, sí pueden haber bonos de carbono para proyectos de hidrógeno, pero son para casos muy específicos. Entonces, todavía no hay una metodología desarrollada como genérica para todos los proyectos de hidrógeno. Sin embargo, ahora que recuerdo, existe estándares que van a permitir, se están desarrollando, pero son parecidos a los certificados de energía renovable y son certificados de hidrógeno. Lo que me van a permitir es certificar que el hidrógeno que yo estoy consumiendo, que estoy vendiendo, es producido de manera verde. Entonces, esa también sería una buena alternativa para este tipo de proyectos. Lo que sí habría que seguir es como una hoja de ruta y saber a quién se le va a vender para saber qué tipo de certificaciones es, pero son certificaciones distintas a las de los mercados de carbono. Son más que nada como certificados de origen, pero que en su momento se van a poder comercializar también junto con el hidrógeno generado. Gracias. Siguiente pregunta. ¿Cómo pueden las comunidades energéticas para acceder a estos bonos? Bueno, las comunidades energéticas, si se juntan varias que tengan proyectos parecidos y que logren llegar a un punto de equilibrio en cantidad de capacidad instalada y de generación de electricidad renovable, se puede registrar como un proyecto agrupado. Entonces, esa es una posibilidad para este tipo de proyectos. Si tengo 2, 3 comunidades que juntas me sumen 10, 12 megawatts de potencia instalada, puedo analizar la posibilidad de registrarlo con un estándar de carbono. Ya contestamos eso. El Ministerio de Minas está elaborando el plan PIBE para bioenergía. ¿Cómo se articula este plan con la inscripción de proyectos para esos beneficios? Bueno, la verdad, no estoy muy seguro de cómo se está desarrollando ese plan, no tengo claridad al respecto. Sin embargo, creería yo que es importante que el gobierno impulse el desarrollo de nuevas iniciativas y que le permita o que les dé la posibilidad a estos proyectos de comercializar los resultados de abatimiento al cambio climático en otro tipo de mercados, ¿no? Si el gobierno va a impulsar la generación de este tipo de certificados, de proyectos, perdón, que también me ayude como a buscar quiénes van a poder ser mis potenciales clientes o compradores de estos certificados para yo poder asegurar un un beneficio económico después con mi proyecto. Bueno, yo creo que con la indicación de Diego podríamos contestar dos preguntas que son parecidas. Dicen, ¿cuál es la razón de por qué un proyecto pequeño de energía solar no puede aprovechar los bonos
Y la siguiente dice, ¿de cuántos kilovatios es un proyecto de tamaño considerable para obtener certificados? ¿Cuál es la respuesta? Listo. Atendemos las dos. Entonces, necesito que un proyecto deba tener mínimo 10 megawatts hora de capacidad instalada. ¿Por qué? Porque para yo hacer los cálculos de la cantidad de reducción de emisiones, necesito hacerlo comparando con el factor de emisión de la red nacional. Entonces, como ustedes saben, la red nacional tiene un gran aporte de energías renovables, principalmente la hidroeléctrica. Entonces, el factor de emisión de la red nacional no es tan alto. En este momento, dado por los fenómenos climatológicos de los pasados años, está alrededor de 0,4, 0,6 toneladas de CO2 por cada megawatt hora generado. Entonces, tengo que multiplicar por este factor mi generación anual y estos son la cantidad de certificados que voy a obtener con mi proyecto. Entonces, si es un proyecto pequeño, tengo que multiplicar mi generación anual por el factor de emisión. Me van a dar muy poquitos certificados al año que no me van a cerrar financieramente, ni siquiera para pagar el registro ni la emisión de los certificados. Esa es como la respuesta concreta a esas dos consultas. Eso, ¿no hay más preguntas? Bueno, si no hay más preguntas, entonces muchísimas gracias a todos por su asistencia. No sé si hayan algunas otras palabras adicionales de Diego, pero bueno, muchísimas gracias a todos por sus consultas. Si tienen alguna duda extra, por favor, ahí está mi correo y mi celular. No duden en contactarme, que con todo gusto les estaré respondiendo en cuanto pueda. Bueno, Esteban, Diego se tuvo que retirar por unos compromisos, pero por parte del Consejo Mundial de Energía te agradecemos por el espacio, un tema muy interesante que captó mucho la atención y recordarles que vamos a compartir las memorias de esta grabación con ustedes. Feliz día. Muchas gracias, Mariana, y a todos. Buen día. Gracias. También.